están, amigos? Hoy es un nuevo día y aquí estamos trabajando como siempre. Aquí estamos arreglando el golpe, el que hemos estado trabajando en él. Ahora les voy a mostrar para que vean cómo se está viendo. Ok, amigos, así más o menos se está viendo. Como pueden ver, ya se está viendo bastante bien, creo yo. Lo que estoy usando hasta ahorita es este que se llama un Durablock con lija 320. Este me gusta usarlo porque al tú tallarlo, él va lijando parejo y te va enseñando dónde está un poquito más bajo. Como pueden ver aquí se ve rasposo. Eso quiere decir que ahí está un poquito bajo porque la lija no alcanza a tocar. Entonces pues eso es lo que estamos haciendo. Le estoy lijando, lo estoy haciendo a mano. Se puede hacer también con máquina. Yo decidí hacerlo así. Yo no soy experto, yo solo estoy mostrando la manera que yo lo hago, pero no quiere decir que esa sea la apropiada, pero pues a mí me ha funcionado. Y pues bueno, solo les quería mostrar. Voy a seguir lijando a ver si lo dejamos como nuevo. Ok, amigos, ¿qué opinan? Esto ya va quedando como les dije. No sé si pueden ver, aquí todavía está un poquito bajito. Ahí alcanza cuando lo mojas. No sé si pueden ver que se ve como rasposo. Miren, eso quiere decir que la lija plana no toca ahí. La lijadora plana. Entonces aquí le hace falta poquito. Es demasiado poquito. Voy a ver si lo puedo rellenar con putty. Así se llama, putty. Aquí también, miren. Aquí un poquito. Aquí y aquí. Es demasiado poquito. Lo que más se va a ver va a ser esto. Entonces vamos a ver si le echamos putty. No putty. Putty, porque soy medio feo. Y vamos a ver qué sigue. Pero yo creo que hoy los voy a dejar hasta aquí. Así que mañana a lo mejor, hasta mañana le seguimos. Pasado, pues aquí está muy despegado, abajo casi pega, entonces vamos a tratar de alinearlo. Y para hacerlo más fácil, tuve que quitar el bumper para poderle llegar a estos dos tornillos aquí. Vamos a ver si lo podemos arreglar para poderle seguir. Así que pues bueno, vamos a ver si el clima lo permite y vamos a seguirle. Hey amigos, ¿cómo están? Aquí seguimos trabajando, miren. Tuvimos que quitar el soporte del cofre. Parece que está chueco. Vamos a tratar de arreglarlo. Miren, pero ya por lo menos lo llegamos un poquito más. Parece. Ahorita se acomodaba mejor. Una cosa que he estado viendo, no sé si ustedes lo puedan ver, fíjense la línea ahí, ya, está como de caída, miren. No sé si puedan ver que va así
y luego como que baja. Eso quiere decir que también la cabina está caída de atrás. Pero bueno, vamos a tratar de arreglar todo lo que puede ser. Lo vamos a dejar como nuevo. Miren, aquí está la pieza que les digo. No sé si puedan ver, déjame ver si lo puedo enfocar. Está un poquito chueca, está como abierta hacia afuera. Haz de cuenta que las puntas están como salidas. Entonces ahorita le voy a poner algo en medio. Le vamos a pegar en las orillas para que empuje el cofre un poquito hacia adentro. Los bujes están bien. Y vamos a seguir a ver si podemos cuadrarlo. Pues bueno, yo sigo trabajando aquí. Miren, pues ya le quitamos el bumper también. Ya está viendo feo, pero créanme amigos que es por una buena causa. El camión se va a ver mucho mejor cuando estemos terminados. Lo vamos a pintar y todo, así que pues bueno, un poquito de sacrificio, un poquito de una vista malita, pero es temporal. Así que pues bueno, déjenles sigo. Ahorita los mantengo ¿cómo dicen? Ahorita los mantengo al tanto de lo que está pasando. ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pues di algo. Vamos a sacar una foto. No. Ok amigos, ya casi queda. Ok amigos, ya casi queda. Ahí le tuvimos que ajustar atrás. Miren. Ya por lo menos cerró un poquito más. Ya se ve un poquito más parejo. Como pueden ver, es casi la misma separación desde arriba hasta abajo. Vamos del otro lado. Esta pieza aquí la tuve que enderezar, estaba chueca. Y aquí miren, ya casi queda. Todos tienen más o menos este espacio. Todos los clásicos. Nomás aquí sí te voy a tener que cortarle. Quizás para que cuadre un poquito más. Y lo que tuve que hacer es esto, miren. Le tuve que echar aire y le tuve que poner esas tablas para que la cabina levante a donde supuestamente va cuando el camión corre. Y pues todos los demás ajustes que le hice acá, como les enseñé. Yo creo que si aquí le meto una rondana igual a cada lado, ya va a quedar bien. Entonces pues hoy ha estado lloviendo. Miren, acá los niños jugando. Eso no se ha podido hacer mucho. Ha estado lloviendo, pero pues hemos tratado de hacer lo mejor posible. Lo bueno que ya casi nos cuadra el cofre, que era lo que me importaba. Ya lo que me falta aquí, yo siento que ya casi queda, ya casi. Voy a jugar un poquito con él, a ver si lo puedo cuadrar mejor. Y pues ya. Bueno amigos, hoy no fue un día muy productivo, como pueden ver. Ha estado lloviendo. Pudimos cuadrar el cofre, el hood, más o menos, que era lo que me interesaba, que ya de ahí ya puedo seguir trabajando en la fibra. Acá, como les mostré, ya quedó.
Déjenles muestro acá. Aquí ya quedó. Vamos a subirnos por la escalera. Y ahí ya quedó. Ya está casi listo la pintura. Ya podemos echar, ya podemos aplicar cualquier primer allí. No tiene que ser de relleno. Yo creo que ya quedó. Que era lo más feo. Y pues bueno, yo creo que ya arreglando el cofre, que es lo más difícil, lo vamos a preparar para pintura y lo vamos a pintar completo. La idea es pintarlo como con un color que tenga un poquito de más brillo o una perla, que se vea más bonito, que se vea un camión de show. Esa es la idea, pero el color va a ser casi el mismo. Lo vamos a respetar para que quede igual. Y pues bueno, eso es lo que hay. Hoy pues desafortunadamente sigue lloviendo, no se puede hacer mucho, pero yo nomás les quería dar un update de cómo va el camión. ¿Qué está haciendo, Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ok, amigos, pues yo voy a dejar este video aquí. Espero les guste y sea de su agrado. Voy a tratar de seguir trabajando en eso. Y pues bueno, suscríbanse para que sigan todo el proceso del camión. Lo vamos a pintar pronto, eso sí. Así que pues bueno, muchas gracias. Espero les guste este video y los veo en el que sigue. Hasta la próxima. Peace.